Hola, muy buenas. Mi nombre es Diego Guerrero León. Hoy les vamos a hablar sobre las competencias interculturales para una educación inicial intercultural. En un mundo cada vez más globalizado, la interculturalidad se convierte en un componente esencial para la educación. Los docentes necesitan dominar una serie de conocimientos, habilidades y destrezas para crear un entorno de enseñanza y aprendizaje que fomente la diversidad y la inclusión. Además, debe implementar estrategias que aseguren un clima de aula positivo donde todos los estudiantes se sientan valorados y respetados. Los prejuicios y la cultura. La cultura ha sido un tema de estudio central en la antropología y otras ciencias sociales. Dos de las definiciones más influyentes provienen de Edward B. Taylor y Clifford Gaines, quienes, desde diferentes enfoques, han contribuido significativamente a nuestra comprensión de lo que es la cultura. Sociedad multicultural, pluricultural e intercultural. Nuestra sociedad puede ser descrita de varias maneras, dependiendo cómo interactúen sus culturas. Estos términos, aunque relacionados, tienen matices significativos que es importante entender. La multiculturalidad se refiere a la coexistencia de diversas culturas dentro de una misma sociedad. En un contexto multicultural, diferentes grupos culturales viven juntos, pero mantienen sus diferencias culturales sin necesariamente interactuar profundamente entre ellos. Es una forma de diversidad cultural donde cada grupo conserva su identidad cultural propia. En este sentido, la multiculturalidad es la existencia simultánea de varias culturas en un mismo espacio geográfico, social, político, donde cada cultura mantiene sus propias tradiciones, costumbres, prácticas sin una integración significativa con los demás. Este término destaca de la diversidad y la presencia de múltiples culturas, pero no implica necesariamente una interacción activa entre ellas. Comparación y síntesis. La multiculturalidad es la coexistencia de varias culturas sin interacción significativa. La pluriculturalidad es la interacción y asimilación de diversas culturas dentro de individuos o grupos. Interculturalidad, comunicación y entendimiento mutuo entre diferentes culturas, fomentando la conciencia intercultural y el respeto mutuo. Competencia intercultural, entender los conceptos multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad nos proporciona una base sólida para abordar la competencia intercultural, mientras que la multiculturalidad destaca la coexistencia de diversas culturas y la pluriculturalidad se enfoca en la integración de repertorios culturales a nivel individual. La interculturalidad promueve una interacción activa y respetuosa entre personas de diferentes culturas. En este contexto, la interacción y entendimiento mutuo donde la competencia intercultural cobra relevancia. Educación intercultural. La educación intercultural se basa en la reflexión sobre la educación como un proceso de elaboración cultural que valora y respeta la diversidad. Según Teresa Aguado, la educación intercultural debe promover prácticas educativas inclusivas que beneficien a todos los miembros de la sociedad con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y superar el racismo. En este contexto, no solo centra la coexistencia de diversas culturas, sino también en la creación de un entorno educativo que fomente la comprensión mutua y el respeto. Principios básicos de la educación intercultural. Perry y Southwell identifican varios principios básicos para la educación intercultural afectiva basándose en las investigaciones previas. Estos principios son fundamentales para el desarrollo de programas educativos que promueven la competencia intercultural y la integración cultural. El aprendizaje de lengua no es suficiente para el aprendizaje de la cultura, ya que Bennett sostiene que aprender idiomas no garantiza la comprensión profunda de la cultura subyacente, aunque el dominio de una lengua extranjera puede facilitar la comunicación, pero no implica automáticamente una competencia intercultural. La lengua es solo una parte de la cultura. Entender las matices, culturas, las costumbres, las normas sociales y las perspectivas de los hablantes nativos requiere una inmersión y una reflexión más profunda. El desequilibrio cultural no necesariamente lleva a la insatisfacción y por ende al aprendizaje.
El contacto con culturas diferentes puede causar un desequilibrio cultural, pero esto no siempre lleva a la insatisfacción. Por lo tanto, no garantiza un aprendizaje significativo. Bennett enfatiza que el simple hecho de estar expuesto a diferentes culturas no conduce automáticamente a la competencia intercultural. Es necesario que los individuos tengan herramientas y el apoyo adecuado para procesar y aprender estas experiencias. El contacto cultural no siempre lleva a la competencia intercultural. Tener contacto con personas de diferentes culturas no garantiza el desarrollo de la competencia intercultural. Bennett también señala que el contacto intercultural puede, de hecho, reforzar estereotipos y prejuicios si no se maneja adecuadamente. Para el contacto cultural sea constructivo, debe ir acompañado de una reflexión crítica y una mediación cultural consciente. El contacto cultural no necesariamente reduce los estereotipos. Contrario a la creencia popular, el contacto cultural no siempre disminuye los estereotipos. Bennett advierte que, en la ausencia de una orientación adecuada, el contacto intercultural puede solidificar percepciones erróneas y fortalecer estos estereotipos. Es crucial que los educadores faciliten un entorno en el que se promueva la reflexión crítica y la deconstrucción de estereotipos. Modelo etnocéntrico y etnorelativista. La educación intercultural no solo busca promover el entendimiento y la competencia intercultural, sino también ayuda a los individuos a superar las etapas etnocéntricas y avanzar hacia una perspectiva etnorelativista. Este proceso es crucial para el desarrollo de una auténtica competencia intercultural. Las etapas etnocéntricas es la negación, la defensa, la minimización. Las etapas de etnorelativistas son la aceptación, adaptación, integración. Las estrategias para la educación inicial de 0 a 3 años son cuentos y relatos, juegos de roles, actividades de reflexión grupal, celebración de festividades multiculturales, exploración sensorial, visitas de padres y comunidad. Mediación intercultural. La mediación intercultural implica actuar con intermediarios en situaciones de conflicto cultural cuando ya parte a entender y respetar mutuamente. Los docentes deben ser capaces de identificar y abordar las barreras culturales que puedan surgir en el aula. Estrategias para la educación inicial. Tenemos que la resolución de conflictos, la creación de un entorno inclusivo, juegos cooperativos. Las herramientas y recursos para la educación intercultural. Existen diversas herramientas y recursos que los docentes pueden utilizar para promover la interculturalidad en el aula. Estas herramientas son esenciales para crear el ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso que valore la diversidad cultural. Aquí tenemos a la docente Ana, que nos va a hablar de la Escuela Guayaquil Pórtico de Oro, nos va a hablar un poco de qué ella opina sobre la educación intercultural. La educación intercultural me parece súper interesante que se aplique en las aulas, ya que vivimos en un país cada vez más diverso, donde hay diferentes grupos étnicos con sus costumbres, tradiciones, y ya que ellos se relacionan entre sí a diario en sus diferentes instituciones educativas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimada docente. En conclusión, tenemos que la educación intercultural es esencial y en el mundo globalizado de hoy, los docentes deben estar equipados con las competencias necesarias para fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural. Esto implica no solo señalar conocimientos sobre diferentes culturas, sino también desarrollar habilidades y actitudes que promuevan la competencia intercultural mediante la reflexión crítica, la sensibilización cultural, la mediación intercultural. Los docentes pueden ayudar a los estudiantes a navegar y valorar la diversidad cultural, preparándolos para ser ciudadanos globales en una sociedad cada vez más interconectada. Muchísimas gracias.